Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a zambullir en la historia de las embarcaciones de Totora. Esas naves, bueno, hechas de juncos, ¿no? Parecen súper simples, pero fueron clave en las costas peruanas durante miles de años. Exacto. Y son un ejemplo fascinante de cómo, con un recurso tan aparentemente sencillo como el junco de Totora, las sociedades antiguas desarrollaron una tecnología naval súper importante. Claro. No solo para alimentarse, sino también para, digamos, construir economías, conectar territorios, incluso para expresar ideas muy profundas sobre su mundo, sobre el cosmos. Y para entender bien toda esta historia nos vamos a basar hoy principalmente en un estudio académico, una tesis de arqueología muy completa, muy reciente. Es de Javier Erickson Ruiz Romero, del 2022. Ajá. Y este trabajo nos va a guiar para conocer los orígenes de estas balsas, los distintos tipos que había, dónde se usaban, cómo se hacían y por qué fueron tan importantes. ¿Listo para empezar este viaje? Absolutamente. La idea es ir, como dices, más allá del típico caballito de Totora que todos conocemos de Huanchaco, ¿no? Sí, el más famoso. Exacto, y descubrir la enorme variedad que había y el profundo significado de estas embarcaciones. Vamos a ver qué nos cuentan los hallazgos arqueológicos, las imágenes que dejaron en su cerámica, en su arte y también los relatos de los cronistas. Es un mundo, créeme, mucho más rico de lo que uno se imagina a primera vista. Suena fascinante. Entonces, a ver, ¿qué tan atrás en el tiempo nos tenemos que ir para encontrar las primeras pistas de estas balsas? El estudio dice que hay debate, pero sugiere que podrían ser realmente antiguas. Podrían serlo, y mucho. A ver, encontrar una balsa de Totora de hace miles de años es casi imposible, ¿no? El material se degrada muy fácil. Claro, es orgánico. Exacto. Pero hay pistas indirectas y son muy sugerentes. Por ejemplo, en Tacna, en el sur, hay un sitio llamado Quebrada de los Burros, Ajá. que tiene una antigüedad de, imagínate, entre 10.000 y 7.000 años antes del presente. Y ahí se encontraron restos de peces de mar adentro, peces pelágicos como bonitos, caballas. Entiendo. O sea, peces que no pescas así nomás parado en la orilla, ¿no? Tienes que meterte mar adentro. Precisamente, eso implica que necesitaban entrar al mar de alguna forma. Y en esa zona, la madera grande, madera para hacer canoas o botes, era muy escasa. Vale. Así que las opciones más lógicas eran o bien usar pieles de lobo marino infladas como se sabe que se hacía más al sur en Chile, o usar la totora, que sí crecía en humedales cercanos. Tiene lógica. Aunque no se encontraron restos de las balsas en el campamento mismo, probablemente las dejaban cerca del agua, no las subían, el hecho de pescar esas especies es un argumento fuerte, digamos, a favor del uso de algún tipo de embarcación ya en esa época tan temprana. Sí, tiene todo el sentido que las dejaran en la orilla. Y en la costa norte, que es la que asociamos más hoy con la Totora, con Huanchaco. También hay pistas así de antiguas. También las hay, sí. En Huaca Prieta, por ejemplo, un sitio muy famoso del periodo precerámico, en La Libertad. Ajá. Ahí se encontraron restos de soguillas, de esteras, hechas de totora. Y de nuevo, aparecieron restos de animales difíciles de cazar desde la costa, como delfines. Delfines otra vez. Exacto. Y esto llevó a investigadores, como menciona la tesis, a proponer que ya en esa época, hace miles de años, ya se conocía la técnica para construir balsas de Totora. Entonces, no está claro, digamos, si la idea surgió primero en el norte o en el sur. El consenso no está del todo claro, según la investigación. Ambas zonas tienen evidencias tempranas, aunque sean indirectas, como vemos. Lo que sí parece seguro es la gran antigüedad de esta tecnología. De hecho, la balsa de Totora más antigua que se ha recuperado físicamente, como tal, hasta ahora, viene de un sitio llamado Gramalote, allí en Huanchaco. Ajá. Y tiene unos 3.500 años, o sea, alrededor del 1500 a.C. 3.500 años. Es muchísimo tiempo. Eso ya nos da una idea de lo arraigada que estaba esta tecnología, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora sí entremos a los tipos de balsas. Porque el estudio las clasifica por el número de cuerpos, o haces de Totora que usaban. Me imagino que no todas servían para lo mismo, ¿verdad? Para nada. La diversidad es súper notable y refleja una adaptación muy inteligente a diferentes usos, a diferentes lugares. Empecemos por las más sencillas, las de un solo cuerpo, un solo haz de Totora.
un solo manojo de juncos atados. Suena muy básico, casi como una tabla de surf de Totora. Y funcionaba un poco así, ¿sí? Las vemos dibujadas en cerámicas antiguas, por ejemplo, de la cultura nazca o incluso en representaciones inca. Lo característico es que la persona va echada, boca abajo, sobre la balsa. Ah, mira. Hay un par de ideas sobre su uso que recoge la tesis. Una es que podrían haber sido para que los más jóvenes aprendieran a navegar, o para recreación, ¿no? Como un juego. Como una tabla de bodyboard, digamos. Algo así, sí. Y la otra idea, que viene de descripciones del cronista Garcilaso de la Vega, es que eran perfectas para cruzar ríos caudalosos, sobre todo cuando venían crecidos. Garcilaso describe muy bien cómo la persona se impulsaba con brazos y piernas, manteniendo la punta de la balsa un poquito levantada para que no se hundiera. ¡Qué imagen! Fascinante imaginar a alguien cruzando un río así, ¿no? Con la corriente fuerte. Totalmente. Y si necesitaban algo más estable, quizás para pescar un poco más adentro en el mar o para llevar algo de carga, aunque sea ligera. Ahí entrarían las de 2 cuerpos, supongo. Exacto. Ya con 2 haces de totora, bien atados juntos, tienes algo más parecido al caballito que vemos hoy en día. Claro. Hay una trónica del siglo XVII que cita el estudio, que habla de balsas hechas con 2 haces gruesos muy apretados, y dice que se usaban para cruzar ríos llevando carga o personas en el espacio que quedaba en el centro, entre los 2 haces. Ah, mira, con un espacio central. Sí, y lo interesante es que esa misma crónica dice que esas mismas balsas también se usaban en el mar para ir de una playa a otra cercana. Tenemos imágenes de este tipo de balsa en cerámica de culturas como Chimuinca, también Chancay. Es, digamos, la base del diseño del caballito actual. Bien, bien. Entonces, un cuerpo para ríos o aprendizaje, 2 cuerpos para un poco más de estabilidad y carga ligera, transporte costero corto. ¿Qué pasa con las de 3 cuerpos? Aquí el estudio sí que parece indicar diferencias importantes entre las del norte y las del sur. Zona que fue Moche y luego Chimú, las balsas de 3 cuerpos que vemos representadas en su cerámica tienen esa forma tan elegante, tan característica. La proa levantada, ¿no? Exacto. La proa, la parte delantera, es alargada y se curva hacia arriba de forma muy pronunciada. Un viajero del siglo XIX, George Squire, las vio en Huanchaco y describió que el haz del medio, el central, era más grande que los laterales y que podían llevar a varias personas y bastante carga, como fardos de productos o mercancías. Una forma muy estilizada, muy marinera. ¿Y cómo eran las de 3 cuerpos en el sur y en la costa central, cerca de Lima? Muy diferentes. Mucho más, digamos, toscas. Su apariencia es más robusta, más rígida, casi como si estuvieran imitando balsas hechas de troncos en lugar de aprovechar la flexibilidad del junco. Qué curioso. Sí, se han encontrado modelos pequeños y fragmentos que lo confirman. Por ejemplo, en Camaná, en Arequipa, se encontró un modelo de balsa de 3 haces que estaban unidos con palitos de sauce atravesados. Ah, mira, con refuerzos. Claro, para darle rigidez. Y este modelo es de entre el horizonte medio y el intermedio tardío, o sea, a grandes rasgos, entre el 600 y el 1470 después de Cristo. Hay otro modelo parecido de Arica, en Chile. La clave aquí es que los haces no necesariamente se unen y se curvan elegantemente en la punta, como en el norte. No tenían esa proa levantada. Exacto. La investigadora María Rostuabovsky llegó a ver una en Lurín, cerca de Lima, ya en tiempos más recientes, que medía más de 5 metros. Tenía el haz central un poco más largo que los laterales, pero sin esa curva pronunciada del norte. Era más plana, más recta. Qué contraste tan claro en el diseño regional, ¿no? Norte elegante y curvo, sur robusto y recto. Totalmente. Existían también balsas de 4 cuerpos. Suena ya más complejo. Sí, sí existían. Y estas se asocian principalmente con la cultura mochica, otra vez en la costa norte. Los maestros ceramistas. Exacto. Y por lo que se ve en su cerámica, que es muy detallada, parece que la construían como en 2 niveles. Una base con 2 haces anchos, grandes, y encima ponían otros 2 haces más pequeños. Ujú. Ajá. A veces, como sugiere la investigación, podían añadir incluso una plataforma de madera encima, quizá para más comodidad o para asegurar mejor la carga, ¿no? Las imágenes mochicas muestran claramente los 4 haces y también esa proa pronunciada y curvada hacia arriba, siguiendo el estilo norteño. Entendido. Y eso nos lleva a las que suenan más espectaculares, casi míticas.
Las grandes balsas ceremoniales, a veces las llaman cuerno de luna. El estudio les dedica bastante atención, sobre todo en el contexto mochica. Es que son realmente impresionantes y aparecen muchísimo en el arte mochica, en las pinturas de sus vasijas. Son embarcaciones mucho más complejas y, sobre todo, cargadas de simbolismo. A ver, cuéntame, ¿qué las hacía tan especiales? ¿Cómo eran? Bueno, varias cosas. Primero, la estructura. Suelen tener como una doble plataforma, una encima de la otra. Algunas representaciones incluso muestran una especie de techo o cobertizo. Hay un modelo hecho en cobre que menciona la tesis que tiene como un techito. ¿De cobre? ¡Qué interesante! Sí, pero lo más distintivo es la forma. Tanto la proa como la popa, la parte trasera, son muy alargadas y se curvan hacia arriba de forma muy exagerada. Crean esa silueta que recuerda a una luna creciente. Por eso lo de cuerno de luna, o a veces una forma como de U o incluso de H vista desde arriba. Muy llamativo. ¿Y quiénes iban en estas balsas ceremoniales? ¿Eran pescadores comunes como en las otras? No, para nada. Al menos no en las representaciones artísticas. Los tripulantes son casi siempre personajes míticos o divinidades. Se identifica a una figura recurrente que los arqueólogos llaman el remero o la divinidad del mar. Ajá. Y también a otra figura femenina muy importante, a veces llamada la mujer mítica, la diosa lunar o la sacerdotisa. Ocasionalmente aparecen también seres mitad humano, mitad ave, como con cabeza de ave. Seres fantásticos. Exacto. Y un detalle curioso es que a menudo en estas balsas tan grandes se muestra un solo remero. Uno solo. Para mover semejante balsa. Bueno, eso es algo que algunos investigadores, como Makowski, que cita el estudio, cuestionan. Dudan si sería realista, ¿no? Mover una balsa tan grande con un solo remo. Quizás es una licencia artística, ¿no? ¿Podría ser? Tiene sentido la duda. ¿Y qué llevaban en estas balsas, además de estos seres míticos? Carga. La carga también es muy simbólica, no es carga común. Se ven vasijas grandes que podrían contener agua dulce, quizás para viajes largos, o chicha, la bebida fermentada andina, para hacer rituales, libaciones u otras ofrendas. Y un elemento muy frecuente, sobre todo en la plataforma de abajo, son cautivos, personas amarradas. Cautivos. O sea que, a ver, estas balsas no eran para transporte común, sino para rituales. Quizás para sacrificios. Esa es la interpretación principal que se desprende del estudio y de la iconografía mochica, sí. Se cree que representaban viajes míticos, quizás viajes al más allá, o que se usaban en ceremonias reales muy importantes. ¿Cómo qué tipo de ceremonias? Podrían haber servido para viajar a las Islas Guaneras, que están cerca de la costa norte, como las Islas Lobos o las Islas Guañape. Estas islas eran consideradas lugares sagrados, huacas. Ah, claro. Entonces, estos viajes serían para dejar ofrendas, realizar ceremonias específicas o tal vez incluso para llevar a cabo sacrificios humanos, como sugieren varios investigadores basándose en otras evidencias mochica. ¡Qué fuerte! Y también se ve una conexión muy fuerte con el Spondylus. La concha roja, ¿no? Tan valiosa. Esa misma. Una concha marina que viene de aguas más cálidas, muy valorada en todo el mundo andino para rituales. A veces aparecen estas escenas de las balsas ceremoniales, como parte de la carga o del contexto. Suena increíble, la verdad. Pero, una pregunta clave. ¿Estas balsas cuerno de luna existieron de verdad? ¿O son solo una creación artística, una fantasía mochica para sus mitos? Esa es una pregunta excelente. Y aquí es donde la investigación se pone interesante. El estudio argumenta que probablemente sí existieron, o al menos que existieron balsas de totora grandes, con diseños similares, quizá no tan exagerados como en el arte, pero sí con las puntas levantadas. ¿Y en qué se basan para decir eso? Bueno, se basa en varias cosas. Por un lado, en descripciones de cronistas posteriores. Por ejemplo, Bernabé Cobo en el siglo XVII y un viajero inglés, W.B. Stevenson, en el XIX. Ambos afirmaron haber visto balsas de totora grandes en la costa norte con las puntas levantadas. Testimonios históricos. Exacto.
Además, se encontró un modelo pequeño de cerámica con esta forma de doble punta elevada en Pachacamac, que era un centro ceremonial importantísimo cerca de Lima. Ajá. E incluso hay documentos del siglo XVI, de la época colonial temprana, que mencionan específicamente el uso de balsas grandes de totora para sacar guano de las Islas Guañape. Para sacar guano, o sea, un uso práctico. Claro. Así que, aunque el arte mochica las llenara de significado religioso, de mitos, de dioses y sacrificios, parece que el diseño básico de una balsa grande de totora, quizás con los extremos elevados para mejor navegación o para llevar carga, sí fue real y funcional. Eso le da una dimensión aún más fascinante, ¿no? La conexión entre lo práctico y lo simbólico. Totalmente. Ahora, cambiemos un poco el enfoque. Ya vimos los tipos, la antigüedad. ¿Dónde se usaban exactamente estas balsas de totora? ¿Era algo exclusivo de Perú? Para nada, ¿qué va? Su distribución geográfica fue enorme. Según documenta la investigación, citando estudios previos como uno muy importante de Clinton Edwards de 1965, se han encontrado evidencias o registros históricos de su uso en las costas occidentales de América, desde Sonora en México y California hasta la costa central de Chile. De México a Chile. Es una extensión increíble para una tecnología basada en juncos, ¿no? Impresionante, ¿sí? Y dentro de lo que hoy es Perú, ¿en qué zonas se concentraban más? Pues prácticamente en toda la costa peruana hay evidencia. Pero sí, la documentación arqueológica y los relatos históricos se concentran más en algunas zonas clave. En el norte, sin duda, en Lambayeque, en lugares como Eten, Pimentel, San José, y en La Libertad, especialmente en Huanchaco, donde la tradición sigue viva hoy con los caballitos. Claro, el epicentro. Exacto. En el centro hay pruebas de su uso en los valles cercanos a Lima. El Rímac, Lurín, donde Rostroworsky vio esa balsa grande, Chilca, Mala. El cronista Cobo, que mencionamos, incluso relata cómo en el siglo XVII se usaban caballitos de totora para viajar desde el Callao hasta la isla San Lorenzo, que está ahí enfrente, Hasta San Lorenzo. cruzando un buen tramo de mar. Sí, sí. Y en el sur también se documenta su presencia, en el valle de Chincha, en Ica, en la zona de Hilo, Moquegua, en Camaná, Arequipa, donde encontraron ese modelo con palitos de sauce, y también en Tacna con esas evidencias tempranas de pesca. O sea, cubriendo literalmente toda la costa peruana. Prácticamente todas, sí. ¿Y mencionaste otros lugares fuera de Perú, además de México y California? Sí, el estudio recopila varios ejemplos interesantes. Garcilaso de la Vega, el cronista, cuenta que vio balsas de totora en Manta, en la costa de Ecuador. Ajá. En Argentina, curiosamente, se usaban balsas de totora, aunque de un tipo más parecido a las del lago Titicaca, en unas lagunas llamadas Guanacach, en la provincia de Mendoza. En Argentina. ¡Qué curioso! Sí, y en Chile hay registros históricos de su uso en Arica, en el extremo norte, que es casi una continuación de la costa sur peruana. Y también mucho más al sur, en Cahuil, en la costa central chilena. Realmente una tecnología pancostera en gran parte del Pacífico americano. Impresionante. Hablemos un poquito más de cómo se hacían y cómo se manejaban. ¿Qué tipo de totora usaban exactamente? ¿Es una sola especie? En Perú, la especie principal, la más común y la que se usa hasta hoy, es la que científicamente se llama Cirpus californicus. Vale. En Chile, además de esa, también se usaba otra planta de humedal similar, la Tifa angustifolia, que a veces llaman Enia o gladio. Ok. ¿Y la técnica de construcción? La técnica básica, como ya hemos ido viendo al hablar de los tipos, era cortar los juncos, dejarlos secar un poco, pero no del todo para que conservaran flexibilidad, y luego atar manojos o haces muy apretados con cuerdas. Estas cuerdas generalmente se hacían de la misma totora retorcida o de otras fibras vegetales resistentes. Ajá. El número de haces y sobre todo la forma de armarlos y unirlos era lo que definía el tipo de balsa y sus características. Y ahí volvemos a esa diferencia clave en la forma de la proa entre el norte y el sur que mencionaste antes. Esa sí que parece una diferencia tecnológica importante. Exacto. Es una diferencia muy marcada. En el norte desarrollaron y perfeccionaron la técnica para curvar la proa hacia arriba. Esto las hacía muy buenas para cortar las olas al entrar y salir del mar, que en esa zona puede ser bastante movido. Les daba maniobrabilidad. Una adaptación al oleaje. Probablemente sí.
En cambio, en el sur, el diseño era más recto, más rígido. A veces, como vimos en el modelo de Camaná, incluso reforzando la unión de los haces con palos de sauce por dentro para que no se doblaran. Quizás era para otro tipo de navegación o simplemente una tradición constructiva diferente. Y para moverse, ¿cómo se impulsaban? Usaban principalmente remos. En la costa norte, el remo tradicional, que todavía se ve a veces, era media caña de bambú, o sea, un bambú grueso partido a lo largo. Ah, qué ingenioso. Sí. El estudio también menciona que hay evidencia arqueológica temprana del uso de palas de madera, quizás más anchas. Y bueno, como dijo Garcilaso, para las balsas de un cuerpo en los ríos, ahí se usaban directamente los propios brazos y piernas como remos. Claro, en el río es distinto. ¿Y podrías recordar brevemente los diseños más notables que surgieron de todas estas técnicas y adaptaciones? Para tener la imagen clara. Claro. A ver, resumiendo, tendríamos el más icónico hoy, que es el caballito estilizado del norte, heredero directo de las balsas de 2 y 3 cuerpos, con esa proa curva y elegante. Ajá. Luego tendríamos la forma más robusta y rígida del sur, quizás menos bonita, pero seguramente funcional para sus condiciones o necesidades. Más recta, sin la curva pronunciada. Vale. Y por supuesto, el diseño ceremonial del cuerno de luna mochica, con sus 2 puntas elevadas, las plataformas, toda esa carga simbólica. Aunque basado, como dijimos, en una posible balsa grande real. Entendido. El estudio también plantea la posibilidad, basada en algunas imágenes mochica, de que algunas balsas tuvieran falcas, que serían como bordes laterales levantados, hechos también de totora, quizás para navegar en aguas más bravas o para llevar más carga de forma segura sin que se cayera. Como las bordas de un bote moderno. Algo así, pero hecho de totora. Es una posibilidad interesante. Y en cuanto al tamaño, para cerrar esa parte, ¿eran todas individuales como el caballito que vemos en las postales? No, para nada. Había una gran variedad de tamaños. Desde las pequeñas, que bien podrían ser individuales para aprender, para pescar muy cerca de la orilla o para cruzar ríos, hasta embarcaciones mucho, mucho más grandes. ¿Cómo de grandes? Pues las de 3 cuerpos del norte que describió Square, él decía que podían llevar varias personas y fardos de mercancía. Y las que se usaban para sacar guano de las islas, o las que están representadas en las ceremonias mochicas con varios personajes y carga, debían tener un tamaño considerable, varios metros de largo seguramente. La tecnología era escalable, se adaptaba según la necesidad. Queda clarísimo entonces que eran muchísimo más que simples botes de pesca individuales. Si tuvieras que sintetizar, resumir el impacto, la verdadera importancia de estas balsas de totora a lo largo de milenios en la costa peruana, ¿cuáles serían los puntos clave? Es que fueron absolutamente fundamentales. Su importancia se ve en múltiples dimensiones, de verdad. Primero, y lo más obvio, la supervivencia básica. Fueron la herramienta esencial para la pesca artesanal en toda la costa. Permitieron acceder a recursos marinos que eran vitales para la dieta. La base de la alimentación costera. Exacto. Segundo, la economía. Fueron cruciales, por ejemplo, para transportar el guano desde las islas guaneras hasta tierra firme. Y no hay que olvidar que el guano era el gran fertilizante que sostenía la agricultura intensiva prehispánica, que alimentaba a poblaciones grandes. Un recurso estratégico. Totalmente. También transportaban otros productos de las islas, como huevos de aves marinas, y seguramente facilitaban un comercio local, un intercambio entre diferentes pueblos y caletas a lo largo de la costa. Entendido. Subsistencia y economía. Más allá de eso, ¿qué otros roles cumplieron estas balsas? Tuvieron un papel logístico súper importante. Permitían cruzar ríos que, sobre todo en época de crecida, eran barreras infranqueables. Esto era vital en ciertas épocas del año o incluso en momentos de conflicto. Y como dijimos, servían para transportar personas y cargas ligeras por la costa, conectando comunidades. Luego, socialmente, eran un elemento central de la identidad de los pueblos costeros, de esos que a veces llamamos los pueblos del mar. Eran las herramientas con las que los jóvenes aprendían el oficio de sus padres, se relacionaban con su entorno marino. Eran parte de su vida diaria. Parte de su cultura. Podían ser también vehículos asociados a las élites, al poder, al menos en contextos rituales muy específicos.
Claro. Y no podemos olvidar esa dimensión religiosa y simbólica tan potente que ya exploramos bastante. Fundamental, sí. Religiosa y simbólicamente, estas balsas eran mucho más que un medio de transporte. Eran los vehículos para conectar el mundo de los vivos con el mundo sagrado, con el otro mundo. ¿Cómo? A través de esos viajes a las islas sagradas, las huacas, a través del transporte de ofrendas importantes o incluso de personas destinadas al sacrificio en esas ceremonias, se convirtieron en símbolos poderosos en sí mismas. Ajá. Estaban ligadas a mitos sobre dioses navegantes, a la obtención de bienes sagrados como el espóndilus y en la cosmovisión mochica incluso a la luna, por esa forma de cuerno de luna. La balsa misma podía ser vista como una entidad sagrada. ¡Qué profundo! Y finalmente, pensando en la gente que las hizo y las usó durante tanto tiempo, ¿qué nos dice esta tecnología sobre ellos? Nos habla de un conocimiento tecnológico y ambiental extraordinario. De verdad, un entendimiento profundísimo de las propiedades de la totora. Cuándo cortarla, cómo secarla, cómo atarla para crear estructuras flotantes que fueran duraderas y eficientes en el agua salada. Un saber hacer muy específico. Muy específico y muy sofisticado. Y un conocimiento igualmente profundo del mar, de sus corrientes, de las olas, los vientos, pero también de los ríos y hasta de los lagos, donde también se usaron balsas de totora, como en el Titicaca. Claro. Demuestra una capacidad de adaptación impresionante. Crearon diferentes diseños para diferentes necesidades, para diferentes entornos acuáticos, y el hecho de que una versión de esta tecnología, el caballito de Huanchaco, haya sobrevivido miles de años, desde ese modelo de gramalote hasta hoy, y siga en uso, aunque sea de forma más limitada, Sí. es el mejor testimonio de su eficacia, de su genialidad y de su profunda conexión con la cultura de la gente de la costa. Es realmente asombroso. Cuando lo piensas así, cómo algo construido con juncos atados, ¿no? Pudo ser tan increíblemente versátil y tener un significado tan profundo, cubriendo desde la necesidad más básica de conseguir alimento diario, Ajá. pasando por el transporte de recursos clave para la economía como el guano, y llegando a ser vehículos para viajes míticos, para ceremonias complejas, reflejadas en un arte tan sofisticado como el mochica. Es impactante. Sin duda alguna. Las balsas de totora son mucho más que una curiosidad histórica o una foto bonita de Huanchaco. Son un testimonio material, tangible, de la ingeniería, de la resiliencia, de la adaptabilidad y también de la compleja visión del mundo que tenían los antiguos peruanos. ¿Sí? Analizar su historia, como hace el estudio que hemos estado comentando, nos permite ver esas conexiones tan fascinantes entre lo práctico y lo simbólico, entre cómo vivían el día a día y en qué creían, cómo entendían su universo. Y nos deja con preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo esa diferencia tan marcada que mencionaste varias veces entre las balsas de 3 cuerpos del norte, con su proa elegante y curva, y las del sur, más rígidas, más toscas en apariencia? ¿Qué podría estar realmente detrás de esa diferencia tan clara? Es una pregunta excelente para seguir dándole vueltas, sí. Refleja simplemente una adaptación a condiciones marinas distintas en cada zona. El oleaje del norte es diferente al del sur. ¿Podría ser? Podría ser, o quizás refleja un mayor o menor contacto e intercambio de ideas entre regiones en distintas épocas. ¿Estaban más aislados los del sur o al revés? Interesante. O podría ser el resultado de tradiciones tecnológicas completamente diferentes. Quizás olas de influencia cultural que llegaron a la costa en momentos distintos y se desarrollaron luego de forma local, independiente. Son muchas posibilidades. Muchas. Y seguramente la respuesta sea una combinación de factores. Pero es una de esas incógnitas que hacen que estudiar el pasado sea tan apasionante. Totalmente. Una incógnita que, como dices, seguramente seguirá generando investigación y debate. Ha sido fascinante explorar este mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis detallado de las embarcaciones de Totora.